Hola, hola, muy buenas a todos. Ok, aquí el espectro del audio parece muy ancho, así que tal vez estoy gritando mucho. Hola, hola, muy buenas a todos. Soy Dicker296. Me pueden encontrar aquí, me pueden encontrar en... tal vez próximamente en Twitter, me pueden encontrar en Patreon. Si quieren apoyar a mis proyectos, me pueden encontrar en YouTube como Dickercast. ¿Y qué es esto? En Spotify también. Y Dicker296, que es el canal núcleo de los proyectos, aunque no aparezca. Tal vez próximamente me puedan encontrar también en Mastodon, lo estoy considerando. Sobre todo porque parece que Threads, la cosa con la que está experimentando Meta, que primero era nada más soportada por Instagram, parece que pronto se va a conectar con Mastodon, lo cual está muy inusual. Bueno, hoy es... De hecho, en el capítulo anterior se me olvidó mencionar la fecha. Hoy es domingo 15 de diciembre del 2024. El capítulo anterior se grabó hace que 2, 3 días, se grabó en la madrugada. Donde participa el que antes se llamó Takuro, o el Right Sider, ahora es Super Taku. Y hablamos acerca del Satanic Panic, cómo ocurrió en Estados Unidos y consecuentemente ocurrió en México un fenómeno similar. Entonces, justamente estaba hablando con él. Entonces el capítulo es como del 12 de diciembre, 13 de diciembre. Entonces justamente estaba hablando con él. Eh, sí, sí, aunque no parezca personaje regular del proyecto. De hecho, por ahí anda siempre. Entonces, justo estaba hablando con él y me mencionaba un post que vi en redes sociales que le causó mucha risa. Donde preguntaba a alguien si hicieran, si añadieran o pusieran a Chabelo. Chabelo, el personaje. Chabelo en el actor. En en los videojuegos de Modern, ¿qué música utilizarían? Porque Chabelo era a vista simple era un personaje ridículo, era un señor, ya que ya en los 70s, 80s de edad actuaba como un niño. Así que entiendo el humor de la pregunta, pero de hecho yo me lo tomé en serio. La pregunta me la dijo, yo me la tomé en serio y dije, pues Chabelo tuvo una época dorada de entretenimiento infantil en el que estuvo con el tío Gamboín y en el que publicó canciones. De hecho, sí es posible representar un Chabelo nostálgico, infantil, wholesome, realista, de forma realista. Y también hace poco, ¿saben? Murió la actriz Silvia Pinal, falleció. Eh, es una persona que tuvo una vida muy larga, es una persona que tuvo una vida muy complicada y a lo largo de su vida complicada el patrón que se reconoce es que siempre trataba de tomar provecho de todo, de las situaciones y de reunir dinero a su alrededor, aunque es recordado como una diva. Pero sí fue una diva. Al igual que Chabelo tuvo varias épocas. Y la época de Silvia Pinal, senadora, y Silvia Pinal, el líder sindical de la ANDA, no es precisamente una buena época para recordar. Al igual como la época en la que Chabelo apareció en películas con Alfonso Sayas y César Bono, no es una buena época para recordar. Aunque Chabelo reconstruyó su imagen en los 90s, pero vendiendo juguetes y vendiendo tenis y vendiendo muebles, lo cual tampoco es una buena época para recordar y con un sentido del humor bastante agrio. No precisamente un niño de corazón ya. Entonces, lo que pasa es que me estoy pensando, estos dos eventos me hicieron pensar en el cine de oro de México. La época del cine de oro de México, porque no aparece. La imagen del podcast no lo aparenta. El nombre no lo aparenta. Y las cosas de las que he hablado, novelas visuales acerca de viajes en el tiempo, videojuegos, eh, no sé, videojuegos franceses, cosas así. No le aparentan, pero también hablé de cosas que fueron eventos en México. Nino Canún en su época fue un evento en México. Fue eh, un personaje importante en la cultura mexicana. Eh, También he buscado eh, el paradero de Dark Format, un autor de ciencia ficción mexicana. Por ahí un capítulo de eso. Eh, y he hablado acerca de las revistas de Goliardos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del cine de oro mexicano. La época de oro del cine mexicano. A ver, cuando comenzó la cinematografía, que es un invento francés, luego Thomas Alva Edison desarrolló eh, aparatos más eficientes para desarrollar cine, los patentó y muchos artistas escaparon de
la zona industrial de Estados Unidos hacia lo que poco antes había sido el viejo oeste, eh, específicamente para que no nos persiguieran legalmente por utilizar dispositivos de cine que no estaban patentados por Thomas Alva Edison. Y Edison llegó a hacer un montón de películas absurdas. Llegó a hacer una película de Frankenstein donde meten químicos en una especie de horno gigante y Frankenstein sale hecho un monstruo. No está hecho a base de cadáveres. Una donde el propio Edison va a Marte y combate utilizando una pistola de rayos. Entonces Hollywood se inventó para escapar de Thomas Alva Edison, ¿no? Aunque no fue la única industria del cine. Parece ser que en la India tuvieron una industria del cine. Y en lo que a nosotros, obviamente en Europa hubo industrias del cine por separado que nacieron. Y de Latinoamérica, el otro único país que tuvo industria del cine desarrollada, posiblemente también en Chile hubo algo, pero no una industria en sí. Pero el país que llamó mucho la atención en los 20s, 30s con el cine sonoro fue Argentina por la cultura del tango. Entonces, Estados Unidos hizo una cosa que solían hacer, que es tratar de dominar una cultura, tratar de domesticar una cultura. Cuando, cuando un bien cultural aparece y les llama mucho la atención, cada país desarrollado suele reaccionar diferente. Los franceses son, por ejemplo, una nación hambrienta de cultura, suelen absorber todo lo que haya de cultura. Y de hecho, la animación japonesa, Francia es el único país que nunca tuvo un tabú en contra de la animación japonesa. Pero luego de que absorben eso, ellos siguen considerando superior su cultura. No hay... eh, cuando te educas en Francia, eh, en arte, no te dicen que la animación japonesa o la animación tipo japonesa de base de calcomanías y estampas tenga un valor. Te dicen, no, el arte sigue siendo el arte. Esto es juvenil. Entonces, Inglaterra suele hacer su propia versión de cosas, su versión filtrada de algo. Y Estados Unidos tiene una estrategia en la que cuando algo es muy influyente, cuando algo de fuera viene muy influyente, ellos lo tratan de domesticar. Buscan a la persona más famosa de este movimiento cultural y la tratan de contratar en su think tank de cinematografía. Y esto lo han hecho varias veces y lo siguen haciendo. Cuando hicieron... y en este caso pues, me refiero a específicamente Carlos Gardel. Carlos Gardel se hizo una estrella internacional porque los estadounidenses llegaron y añadieron lo que hacía falta. Añadieron filme, añadieron producción, añadieron distribución de discos, de los discos de la época de los fonógrafos. Y digamos que un fenómeno local que era interesante acabó siendo un fenómeno internacional y el tango es reconocido como tal. Y lo volvieron a hacer en varias ocasiones. En Estados Unidos, por ejemplo, Bruce Lee. Bruce Lee era una estrella que era famosa por su forma de pelear y su forma de mostrar fuerza ante las cámaras. Ellos dijeron, vente, vas a hacer películas aquí con nosotros. Bruce Lee hizo 4 películas, creo. Se murió, pero a final de cuentas era una forma de Hollywood de capturar ese movimiento, en el caso de Bruce Lee, de las películas de Kung Fu. Entonces, suelen hacer eso. Cuando algo les parece muy extraño, siguen haciendo eso. Tratan de absorber esas influencias. Y eso es la única explicación que tengo de por qué la industria de cinematográfica de Argentina creció tanto. No porque esté hablando mal de la capacidad de los argentinos de hacer arte, sino porque en esa época no era fácil tener acceso a los materiales de filmación y de grabación de prensa de discos para hacer arte. El filme literalmente está hecho de plata. Contiene plata, aparte de la celulosa, todo eso, hay materiales ahí que contienen plata. Entonces, es la explicación de por qué muchos otros países no tuvieron industria del cine. África, digamos que no puede contar, si hablamos de los 20, 30, incluso Japón no puede contar. Por ahí tenía una película acerca de unos que están en un manicomio y es de terror. Tenían, sí, que salga una película no quiere decir que salga una industria. Una paloma no hace verano. O una golondrina no hace verano. ¿O cómo era? Bueno, y en México también tiene una excusa. Es decir, México no tuvo cinematografía simplemente porque son más listos o porque tienen más dinero.
Aunque eran más listos en esa época, yo diría, pero es una cosa es indistinta de la otra. ¿A qué me refiero con más listos? Me refiero a que México, pasado el siglo XIX, el siglo XIX lo cruzó a través de una dictadura que estaba muy enfocada en reafirmar las propiedades y el poder del propio México como fuerza industrial, aunque se considera una dictadura que aplastó a los pobres, aunque antes de esa dictadura se aplastaba mucho a los pobres, y aunque muchos efectos de esa dictadura son culpa de Benito Juárez, un personaje anterior. Entonces el porfiriato, el famoso porfiriato que duró 30 años, saltados, hubo uno o dos gobiernos saltados en medio. Era un gobierno tiránico, pero un gobierno que puso ferrocarriles y puso telégrafos, así que cuando este gobierno fue derrocado y luego el movimiento fue derrocado y luego mataron a todos los que estaban involucrados y luego ya nadie sabía por qué estaban peleando, todo esto fue documentado, por ejemplo, por varias fotografías, pero sobre todo por lo que conocemos como Archivo Casasola. Pero también digamos que mucha de la industria que había sido hecha para retratar mucha de la industria que había sido adoptada para retratar los logros de la llegada del nuevo siglo, del siglo XX, estaba usándose en contra, estaba retratando una situación sangrienta y una situación más violenta, como sucedió en Europa en la Primera Guerra Mundial. Los videos de la Primera Guerra Mundial cambiaron la imagen que todos tenían sobre la modernidad. Y hubo un periodo internacionalmente entre las dos guerras mundiales que era muy oscuro y donde muchos ideales no existían, fueron destruidos pero no habían sido sustituidos por nuevos ideales que llegaron después. Entonces, eso significa que ya tenía una cultura visual y una cultura cinematográfica en México. Así que había cine mudo, sí, aunque mucho del cine mudo es tan incomprensible como es el cine mudo de cualquier otro país. Por ejemplo, estoy pensando en la película de la banda del automóvil gris, que era acerca de una banda real que fue ejecutada, una banda de ladrones, me parece. Y al final de la película, ¿qué te ponen? Te ponen cómo ejecutan a la banda del automóvil gris, pero te ponen el filme de la verdadera ejecución. Y como es película muda, no parece algo serio, pero wow. Entonces, cuando comenzó el cine mexicano es famoso por sus voces. No hubo tantos personajes mudos, teatrales como Lon Chaney Senior o como Charles Chaplin o como Buster Keaton aquí, ni en ningún otro lado, yo diría. Pero cuando llegó el sonido, me parece que hay una película de La Llorona por ahí que es con sonido. O a veces he visto que la que mencionan como la primera película con sonido es la primera versión de Allá en el Rancho Grande con Tito Guizar. No estoy muy seguro cuál fue. Pero cuando llegó el sonido realmente llegó el talento de estos actores, que es otro arte que se había desarrollado mucho durante el Porfiriato, el teatro. Teatro de revista también, pero también teatro serio. Había muchas gentes que tenían herencia del legado cultural de teatro, como los Fábregas y esas gentes. Entonces, digamos que había una industria paralela de teatro y el cine, así que era más fácil que hubiera celebridades, era más fácil que hubiera comediantes, por ejemplo, que viajaban en carpas a los pueblos haciendo sus actos, o músicos que se unían a estos actos. Entonces, ya había una cultura teatral, ya había una cultura visual, y el cine que ocurrió en ese entonces, entre los 30s y los 50s, es realmente buen cine. Es buen cine, pero si le preguntan a alguien, hay digamos dos escuelas de pensamiento al respecto de qué es el buen cine mexicano. Una escuela motivada por la televisión. Las televisoras solían poner cine mexicano para poner algo barato, algo que tienen a la mano, y en los fines de semana, por ejemplo, y a menudo ponían, por lo menos Televisa, no sé cómo se llama lo que antes fue Televisa, si todo es N+, o cómo se llama. En su momento ponían puras películas de específicamente Pedro Infante y Cantinflas. Y actualmente está la noción de que estos son los dos grandes personajes del cine mexicano, de que ellos levantaron el cine mexicano. Hasta cuando alguien le pregunta, oigan, ¿por qué se suicidó Miroslava? Ah, no, es que estaba enamoradísima de Cantinflas.
Y hasta cuando anunciaron el biopic de la serie biopic de Silvia Pinal, fue la diva de Pedro Infante. Ok, cualquier cosa que usara faldas era la diva de Pedro Infante. No vamos a hablar acerca de su asunto con menores de edad, pero vamos, que eran buenos actores. Pedro Infante sobre todo, hay muchas cosas que rescatar de Pedro Infante, pero no su actitud, ni lo que representa, ni fue un pilar tan grande. Fue un pilar, pero no fue el pilar del cine mexicano. No, ese fue Jorge Negrete. Pero bueno, entonces la televisión suele vender estos dos personajes porque estos dos personajes fueron pioneros porque se parecen más a lo que hay hoy en día. El cine mexicano cuando murió fue sustituido por la telenovela mexicana y por la comedia que no sabes si es apta para niños o no. Y Pedro Infante era un pionero en el melodrama. Véase Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Y Cantinflas era un pionero en las comedias inadecuadas. Inadecuadas pero que fingen inocencia, como Chespirito, como todas esas cosas. Como Los Polivoces, como todas esas cosas. Como Ensalada de Locos. Entonces, se parecen más a un producto actual, así que es más fácil de digerir. Pero si le preguntas, por ejemplo, a instituciones culturales, ellos van a tener una imagen muy diferente de lo que es un buen cine mexicano, pero también es una imagen igual de sesgada. Siempre te van a poner las mismas películas de El Indio Fernández, las películas hiperdramáticas del Indio Fernández, o te van a poner las mismas películas de Luis Buñuel. ¿Quién es Luis Buñuel? Luis Buñuel es un artista español, un cinematógrafo, un cineasta español surrealista, que era muy amigo de Salvador Dalí. Juntos hicieron un filme que se llama Un perro andaluz, un chien andaluz. Un chien, ni idea. Un filme que no tiene mucho sentido, no me agrada, en el que le cortan el ojo a un pobre gato luego de afeitarlo. Es decir, ambos, Salvador Dalí y Luis Buñuel, eran claramente unos sociópatas confirmados. Es decir, sus obras lo confirman, tanto las obras morbosas, las películas morbosas, ultramorbosas de Luis Buñuel, como la necesidad de figurar y de que decía, no, es que esta nueva pintura está basada en la relatividad. La actitud de farsante de Salvador Dalí lo confirman. Estos dos artistas se separaron porque Dalí prefería figurar, así que se hizo arte que no decía nada en realidad, adecuado a los estándares de vida de la dictadura de Francisco Franco. Y Luis Buñuel se vino a México, entonces se puso a hacer películas que de hecho algunas son buenas. No voy a decir que no, Luis Buñuel hizo buenas películas. El Ángel Exterminador con Silvia Pinal es una película muy graciosa, pero no son películas mexicanas. De hecho, específicamente El Ángel Exterminador quiso que Luis Buñuel manipuló los atuendos, manipuló la escenografía, manipuló todo lo que puso la película, todo lo que pudo, para que la película no se viera mexicana, porque lo consideraba una secuela de una película que había hecho en Francia. Una película donde unas personas van a comer, pero luego se mueren los cocineros y tienen que ir a otro lado y andan de acá para allá. Pues El Ángel Exterminador es una película acerca de unos burgueses, aristócratas, no sé, que están encerrados en una casa, no pueden salir, aunque lo quieran, la gente no puede entrar. Entonces era una secuela temática de una película que yo había hecho antes y él quería venderla internacionalmente, no quería que fuera una película mexicana. Entonces, no... es una imagen igual de sesgada. Pensar que solo el Indio Fernández y Luis Buñuel son el buen cine mexicano. De hecho, hay un punto medio entre estos dos. También posiblemente haya gente que busca entre comillas, cine de culto. Tal vez las películas de Abel Salazar, las películas baratas de terror de Abel Salazar. Un hombre que tampoco en su vida demostró ser una persona muy buena, pero hizo varias películas muy graciosas de terror. Hizo la saga del vampiro, la saga del monstruo resucitado, que básicamente son remakes mexicanos de Frankenstein y de Drácula y de Frankenstein, en ese orden. Y me encanta porque Drácula tiene una placa, busca un medallón o usa un medallón que parece una placa de policía. Es fabuloso esas películas.
O las películas del Santo que llegaron ya después en los 60, pero tampoco esa es una imagen correcta del cine mexicano. El cine mexicano tiene mucho más que ofrecer. Algunas de sus películas solían ser adaptaciones de libros o adaptaciones de obras de teatro. Las películas más costumbristas sobre todo. Y luego había muchas películas que... Había muchos otros personajes. Había muchos otros personajes. Por ejemplo, estaba Luis Aguilar, que era alguien alguien también como medio heroico, como una cruz entre Jorge Negrete y Pedro Infante, como no tan serio, no tan guasón, pero a veces se salía con la suya. Estaba también solía ser mucho de charro, y ahorita hablamos de los charros. Hablamos más o menos de qué tipos de películas se pueden encontrar en mayor cantidad. Pero a ver, otros personajes, el famoso El Tintán, un norteño que trabajó en el radio durante unos años y se trajo a toda su familia. Y parece que también vivió un tiempo en Estados Unidos, adoptó la moda de los pachucos, que son una vida un poco de la calle, en la frontera, lo que era un poco la vida de la calle en la frontera con Estados Unidos. Y se vino a México y trajo un montón de sus hermanos y a todos les dio trabajo. Y hasta en El Chavo del Ocho apareció uno de sus hermanos. Y hasta en Puro Loco y en los 90 apareció otro de sus hermanos, me parece. Es una locura. Pues Ensalada de Locos era otro de sus hermanos. Fue donde más resaltó el Loco Valdés. Por eso Ensalada de Locos. Entonces está el Tintán, que su gran logro era que sus películas eran como caricaturas en live action. Si ven, este ejemplo también se lo mencioné hace poco del Super Taku. Si ven a los personajes de Popeye, tienen a Popeye, que tiene los brazotes de musculosos que parecen inflados con una bomba de bicicleta. Tienes a Oliva, Olive Oil se llamaba, que es una flacucha que a veces se mueve como un fideo. Y cuando corre también parecen fideos agitándose. Tienes al gordito este que todo el tiempo come hamburguesas y no piensa en otra cosa. Tienes a Brutus, que es grande y ya saben, musculoso y todo eso. Entonces, Tintán, Germán Valdés, reunió un staff muy parecido a lo que verías en una caricatura como Popeye. Él, medio... No precisamente una figura reconocible, pero su cara sí, su bocota. A menudo él hacía chistes acerca de su gran boca. Eh, Su compañero, el carnal Marcelo, gordo, más chaparro, a menudo le hacía de papá o de dueño de una empresa o algo así en las películas. Vitola, una mujer alta y muy flaca, y muy plana. Y el enano Tuntún, o no sé si hoy en día se considera un término ofensivo enano, pero estamos hablando de películas de los 50. Una persona pequeña que eh, hacía mucha comedia visual con Tintán. Y a menudo lo trataban como un niño. Entonces, bueno, él se convirtió en un personajazo justamente en las películas de Alfonso Sayas y César Bono y esos, en los 80. Ay, una vida trágica la del enano Tontón. Bueno, ese era un comediante Tintán con una estética muy particular, sus películas. ¿Qué otros personajes famosos había? No sé, Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, creo lo recordarán por ser el abuelo de Angélica Aguilar, ¿cómo se llama? La muchacha esta que le gusta hacer muchos escándalos en redes sociales. Eh, Donde la abuela era una actriz que se llama Flor Silvestre. Había muchas actrices muy guapas en esa época, con mucha presencia. Otro personaje, no sé, María Félix, famosa por ser enojona, por enojarse todo el tiempo con todos. El Piporro, un norteño de campo que confunde las cosas a menudo y tiene una forma rápida de hablar. De hecho, si les dijera yo que mi comediante favorito de todo el país, de toda esa cultura, ni es Cantinflas, de hecho Cantinflas lo aborrezco un poco, ni es Tintán, ni es el Piporro, ni es nada de esos, es Clavillazo. Clavillazo es un personaje también refinadito, tan en el punto medio entre unas cosas y otras cosas. Es un personaje que siempre, a diferencia de Cantinflas, que es un personaje que aparenta inocencia, pero es más mañoso de lo que parece y siempre sale con la suya. Clavillazo nos muestra un personaje que es un poco como un niño grande. Es de hecho algo inocente y hace las cosas menos porque le conviene y más porque las considera necesarias o obligatorias o porque debe hacerlas.
Pero así como es un niño, también tenía un sentido del humor un poco insensible y de vez en cuando te sale con un humor cuando hay personajes, cuando hay, está una película donde hay asesinatos, donde hay misterio, habla de estas cosas como se sale la boca y habla de estas cosas como si nada. Es un personaje infantil, pero en todos los rasgos. No es un personaje infantil censurado para los niños, es un personaje infantil, pero interesante. Me encanta Clavillazo. Sus películas suelen ser de mis favoritas. Las piernas, el Piernas de Oro, esa otra película, tiene una película que comienza bien trágica, acerca de cómo tiene que defender a una mujer, a una muchacha que roba cosas para comer. Cuando la visita, ve que viven en lo que hoy se consideraría una ciudad perdida de paracaidistas. Y a media película hay un drama con unos eh, ¿cómo se llaman? Unas ramas, ¿no? Unos cilindros de dinamita y una mujer mayor que tiene muchas riquezas. Y el drama acaba desenvolviéndose en que esa ciudad perdida se desarrolla como una ciudad futurista. Es una locura. Es posiblemente mi película mexicana favorita. Una de mis películas favoritas en general. No correcto cómo se llama. Que otros personajes, Joaquín Pardavé, que siempre le hacía de, de abuelo, de abuelo baquetón. Sara García, la que aparece en El Chocolate Abuelita, que le hacía de la abuela de todo el mundo. Mimi Derba, que le hacía de otra abuela, pero era una abuela mucho más seria. Jorge Negrete, que era un cantante de ópera que dijo, pues vamos a hacer películas del campo. Hizo películas del campo y es como un superhéroe de la vida real. Casi revivir la imagen de los vaqueros, una imagen paralela de lo que es un vaquero. Han todos unos personajes. Fuera de eso, de estos personajes, a menudo había películas que no fueron hechas por personajes tan notorios, pero a veces son las mejores. Como decía, muchas adaptaciones. ¿Qué géneros eran comunes en el cine mexicano? Yo diría que los más comunes eran adaptaciones de obras de teatro o libros costumbristas. Eh, 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 Películas acerca de la vida de la ciudad y lo confusa que es la vida de la ciudad. Y películas de charros. ¿Qué es un charro? En pocas palabras y para no alargarnos, y tal vez haga un audio solo acerca de los charros algún día. Un charro es como un vaquero, como un gaucho, pero enfocado en un personaje romántico que trabaja para un amo, que tiene un esquema de valor. Porque el vaquero es casi en teoría independiente, es entre comillas su propio dueño, y el gaucho también trabaja para un amo. Pero este es una persona romántica y con un sentido del valor es muy muy firme y muy cristiano. Las películas de charro siempre tienen tradicionalmente una noción muy estricta acerca de lo que es el bien y el mal. Y a menudo tienen que defender ese bien, tienen que defender a alguien o tienen que defender a alguien que quieren o cosas así. Entonces son películas de vaqueros pero mejores. Y... bueno, esos eran los géneros que más había, luego se fueron desarrollando otros géneros con el tiempo, pero muchos estaban, o eran de estos tres géneros, o estaban enfocados en algún personaje. Ok. Ahora bien, de hecho, hay una película muy misteriosa que yo vi hace como 8 años en la televisión en la madrugada. Así le estaba pasando en la tele y dije, a ver qué hay. Y estaba saliendo una película acerca de un hombre que se quiere aventar al lago de Chapultepec por, no sé si su novia lo dejó, no recuerdo bien, o lo acusaban de un crimen. Entonces se va al puente que está arriba, un puente que estaba arriba ahí del lago, y se va a aventar y conoce a otro tipo que dice, no, yo también me voy a aventar del lago. Y dice, ¿tú qué? ¿Por qué? No, es que mi fábrica está quebrando, mi fábrica ya va a quebrar. Dice, ya no hay futuro para mí. Y dice, oye, ¿y si intercambiamos de lugares? Sí, vamos a intercambiar de lugares. Entonces nuestro héroe acaba administrando la fábrica. Y lo hace bien. Y rescata la fábrica. Y luego de eso, termina su asunto. De hecho, creo que lo acusan de otra cosa o algo. No me acuerdo qué pasaba. Y comienza una nueva aventura dentro de la misma película. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Esta película es maravillosa, no solamente contradice todo lo que nos enseñan acerca de las películas, las historias de 3 actos, sino que es una película muy interesante, es como un pequeño drama. Esto es narrativa picaresca, pero no realmente porque no es una persona vividora, a diferencia de lo que suele ser la narrativa picaresca. Esto es interesante,
Esta película es interesante y nunca supe cómo se llama. Siempre he querido saber cómo se llama, pero esa película me gusta. Siempre quiero averiguar cómo comenzó esa historia y en qué termina. No era una película de Pedro Infante, no era una película ni siquiera de charros, no era una película de Lindy Fernández. Era una película mexicana y muy buena. Me gusta mucho la película. Entonces, a, a menos si encuentran una película, si son mexicanos sobre todo, porque no sé qué interés le podrá ver a alguien que no es mexicano, porque no tiene relación histórica casi con ellos, en una época donde cada país resolvía las cosas a su manera, tenía su forma de hablar mucho. Entonces no me imagino qué valor le verían otras personas que no lo vean por puramente académico. Y de nuevo, las cosas puramente académicas no eran las que más valían. En una industria de entretenimiento, no todas las cosas van a ser triviales, no todas las cosas van a ser artísticas. De nuevo, la industria de la animación japonesa suele hacer mucha chatarra, pero enfocada en ser entretenida. La animación japonesa es famosa por que recurre a muchos trucos sucios con tal de ser entretenida, con tal de ser divertida. Muchos trucos que aprendieron de las sexicomedias italianas, muchos trucos que aprendieron de las películas como Robocop, Cyberpunk. El balance entre violencia y exhibición de cuerpos y cosas así no hacen que tenga mucha calidad. De repente hay artistas como Satoshi Kon o como Hayao Miyazaki que aspiran a cierto valor artístico, pero el estándar de una industria no está hecho para satisfacer esos valores, está hecho para entretener. Y el hecho de que el cine mexicano haya alcanzado el valor de tener películas que donde puede pasar de todo, donde hay muchas actrices guapas, muchos tipos, supongo que guapos, haciendo cosas, agarrándose a golpes, echándose juicios legales, persiguiéndose como comedias o personajes graciosos. Eso es lo que de verdad es una buena industria, una industria saludable de entretenimiento. Ahora bien, ¿qué no es una industria saludable de entretenimiento? Poco después de que se murieron algunos personajes, porque hay quien dice que el cine mexicano se infló por influencia extranjera. De nuevo, les mencioné que Europa tuvo cada país su industria cinematográfica y a Italia le llegaría su momento en los 60 de brillar internacionalmente. Y ven que entonces en habla hispana, en español, no estoy muy seguro que haya pasado en Brasil, pero nadie sabe qué pasa en Brasil nunca. Es como el niño raro que va a la escuela y que un día deja de ir a la escuela y su hermana, ¿cómo decía? El Yatsi, un día deja de ir a la escuela y su hermana tiene un parche en el ojo. Entonces, en habla hispana, las tres potencias culturales en los 30 que exportaban, de nuevo, otros países pueden haber hecho cosas para ellos, pero los tres países que exportaban cine eran Argentina, España y México. Pero si en algún momento de esta conversación mencioné que el cine brilló más entre los 30 y los 50, hay otra cosa que brilló mucho entre los 30 y los 40, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial implica que muchos países o no tenían cine como no sé, como Francia, porque se los estaban comiendo, como Francia e Inglaterra, porque se los estaban comiendo en pedacitos, o no tenían cine como Alemania, Italia y Rusia, porque lo dedicaban 100% a la propaganda, a veces buena propaganda. La voluntad, ¿cómo se llama la película nazi? La fuerza de la voluntad o algo así. O Metrópolis, bueno, Metrópolis se hizo antes, de hecho. Pero muchas películas de esa época tenían de la Alemania nazi. De hecho, experimentaron visualmente con cosas. El acorazado Potemkin, que es una película rusa acerca de el asunto del acorazado Potemkin, cuando un barco atacó. Unos de un barco se consideraban también revolucionarios en la revolución comunista y atacaron o asediaron un pueblo, unos edificios ahí de gobierno. El acorazado Potemkin es una de las películas más influyentes visualmente que existen. Y también lo es Alexander Nevsky, un caso muy gracioso donde una película fue hecha como propaganda anti-alemana. Pero luego Stalin dijo, cancelen esta película, bueno, censuren esta película porque ahora los alemanes son aliados. Pero luego Adolf Hitler ataca a Rusia y dice, no, esta película estaba bien después de todo, los alemanes sí son malvados. Porque era una película acerca de Alexander Nevsky, un tipo que se enfrentó con algunos caballeros de lo que hoy en día es Alemania. No me acuerdo si eran los teutones, la orden de caballeros teutones.
pero un héroe ruso, una película épica anti-nazi. Entonces, y en Estados Unidos también había mucha basura, de mucha propaganda de guerra haciéndose. Walt Disney literalmente dijo, vamos a guardar muchos proyectos en el cajón. Había hecho Blancanieves poco antes de la guerra. Luego dijo, vamos a guardar estos proyectos en el cajón porque no hay dinero. Vamos a hacer propaganda de guerra para el gobierno porque es la única forma de sobrevivir ahora. Y las producciones de Walt Disney se congelaron durante ese tiempo. Y a cambio ves buena propaganda hecha por Walt Disney como Educación para Matar, creo que se llama, un corto acerca de supuestamente lo cruel que es la educación, dirigido a niños, acerca de lo cruel que es el sistema de educación de Alemania nazi, y están muy buenas algunas de esas escenas, bien hechas, muy dramáticas, muy interesantes, o simplemente cortos donde pasan Pinocho y Dumbo y varios personajes anunciando que la gente compre bonos de guerra. Entonces, Estados Unidos estaba congelado en términos culturales. Necesitaban de hacer avisos de guerra, necesitaban hacer noticias, el noticiero se transmitía en el cine. Así que mucho era propaganda, mucho de lo que hacía propaganda. De hecho, G.I. Joe nació como un personaje de propaganda. Y un día vamos a hablar bien acerca de G.I. Joe y las generaciones que lo vivieron. La figura de acción y todo eso. Originalmente estaba basado en una persona que murió en la guerra. Entonces, como de nuevo el filme era caro y difícil de hacer, cuando vendían filme dijeron, a ver, vamos a ver a quién le vendemos filme, a quién vale la pena venderle filme y a quién no. Vamos a ver si hacemos pequeños embargos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que, de nuevo, las potencias hispanoparlantes, México, España y Argentina. España, Francisco Franco, pro-nazi. De hecho, la Guerra Civil Española fue la primera conflicto armado en el que participó Hitler y apoyó a Francisco Franco. Bueno, apoyó a favor de lo que le convino. Y fue una especie de prototipo de la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina, también pro-nazi. De hecho, el Partido Nacional Socialista de Argentina llegó a tener mucho poder. Y incluso ya en tiempos del peronismo, no solo se refugiaron nazis en Argentina, sino que hubo un asunto donde un físico que decía que podía ser un reactor de fusión, algo que todavía no existe hoy en día, podía trabajar para el gobierno argentino. El gobierno argentino le dio una isla para que experimentara y él dijo, ya, inventé mi reactor de fusión, todo funciona. Eso fue una historia. Bueno, eso ya fue después. La cosa es que de las tres potencias culturales hispanoparlantes, México era la única que no estaba asociada con los nazis y de hecho un asunto de un submarino, un asunto de unos barcos hundidos fueron los que hicieron que en teoría se declarara la guerra en contra del eje y cosas así. Entonces eso también fomentó mucho que no solo el cine mexicano, así como el accidente de Gardel y el interés que tuvieron los estadounidenses, el incidente o accidente de ser la única potencia afiliada del que sería el bando ganador, fomentó que otros países absorbieran mucho el cine de aquí. Y eso le dio más importancia, más dinero y le dio muchas celebridades viajaban para dar conciertos en otros países. Entonces, y Estados Unidos acabó consumiendo mucho cine acá y no lo dirían, pero hay pruebas de eso. ¿Qué pruebas de eso? Que y consumieron mucho cine acá justamente porque ellos no tenían nada interesante que ver, si eso veían sus cosas. Entonces, ¿qué pruebas puedo decir yo acerca de que los estadounidenses absorbieron cine de la época de oro, en la época de oro? Pues, por ejemplo, que luego en los 50s, cuando apareció Elvis Presley, y desarrolló una carrera musical, a su lado desarrolló también una carrera cinematográfica, y su cine, las películas de Elvis Presley, copian mucho el formato de las películas de charros. ¿Cómo es una película de charro? Una película de charro mantiene un balance entre tres cosas. Están enfocadas alrededor de un héroe que es atractivo físicamente, a menudo. Y estos tres elementos son música del campo, comedia romántica incluso, y acción y peleas a puñetazos. Y hoy se considera un balance natural en las películas de Estados Unidos. Bueno, la música ya no, pero ese balance de comedia romántica con película de acción no existía antes. Antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los premios Óscares que ya existían, premiaban a los dramas y a las comedias por separado. Y si ven un drama, los dramas eran dramas, lo que el viento se llevó, por ejemplo, un drama. Y las comedias eran comedias. Los hermanos Marx tuvieron una carrera brillante en el aspecto de comedia, ya comedia sonora.
y cada uno ganaba sus Óscares por separado. No sé si luego de la guerra pensaron que no había razones para hacer comedia y vender comedia, o si contradecía los valores postirónicos de una era que ya se consideraba más moderna. Pero murió el premio Óscar a la mejor comedia, murió. Y este género mixto, como lo manejaba el cine de charros, como lo manejaba el cine mexicano, fue absorbido por el cine de Hollywood, el cine ya de la reconstrucción. Entonces, las películas de Elvis Presley son películas de charros, pero con Elvis Presley. Elvis Presley llega, tiene un romance con alguna heroína, alguna actriz interesante de la época, y a menudo tiene que defenderse de influencias del gobierno, de algún rival, en algún caso de supuestamente su hermano, y canta. Y es el formato de unas películas de charros. Y me van a decir, estás demente, ¿cómo van a copiar las películas de charros? Pero luego hay una película de Elvis Presley que se llama Charro, donde Elvis Presley es un vaquero adoptado por una familia y lo llaman Charro, así Charro. Y es un intento de película de charro. Hay una película de Elvis Presley llamada Charro. No es broma. Otro ejemplo, por ejemplo, Walt Disney tan pronto comenzó la reconstrucción, se interesó en la estética de Latinoamérica en general y de México en particular, y un poco de Brasil. Hizo dos películas, mitad animadas, mitad documentales, llamadas Los Tres Caballeros y Saludos Amigos. Porque parece que se fomentó una cosa de la política del buen vecino. Y también, luego en los 60 también hubo un renacimiento de las películas western de vaqueros del viejo este, donde los personajes eran más matizados y más interesantes. Estoy hablando, por ejemplo, de Butch Cassidy y el Sundance Kid. Y ¿qué otras películas vaqueros tiene Estados Unidos? Me he encontrado con un montón, pero no alcanzo a ver completa ninguna. Pero bueno, vi una donde un vaquero y un samurái japonés tienen que viajar juntos. Está muy graciosa. Eh, pero no creo que sea casualidad. No creo que sea casualidad porque luego de los 60s y 70s, comienzos de los 70s, ya no ha vuelto a renacer el género del western en Estados Unidos. Lo han intentado. Por ahí una película, ¿cómo se llama? El asesinato de no sé quién por el cobarde de Robert Ford o algo así. Que intentan revivir el género. O el remake de El Llanero Solitario de Walt Disney con Johnny Depp. Y Johnny Depp tiene un pájaro en la cabeza. Intentan revivir el género, pero no le salió. Yo creo que en ese momento revivió porque se parecía a algo que ya habían visto los baby boomers de niños o sea, la generación anterior. Eh, y de hecho hubo ese tipo de domesticación que hicieron con Carlos Gardel y con Bruce Lee, también le intentaron hacer con Jorge Negrete. Este caballero serio que era un cantante de ópera, pero acabó haciendo películas de charros. Él fue a Estados Unidos varias veces, se contagió de hepatitis por ir a Estados Unidos y vivir mal porque quería hacer el intento. En algún momento le dieron el permiso de actuar en el Carnegie Hall, hacer un acto de ópera en el Carnegie Hall, pero ya se estaba muriendo de hepatitis. Eh, bueno, él en algún momento hizo un filme a color en Hollywood, o bueno, con producción de Hollywood para Hollywood, llamado Fiesta, que es un video musical, pero es más largo que un video musical. Es un intento de los estadounidenses de apropiar y entender la cultura de los charros, y no llegó a mucho más. Pero bueno, ¿por qué murió el cine? Como ya dije, y también como insinué con lo de Jorge Negrete, muchas personalidades de la época murieron. En accidentes de avión, en accidentes de automóvil, de hepatitis, cosas así. Y también llegaron nuevas modas, llegó el rock and roll, pero el cine se adaptó bastante bien a eso, de hecho. En los 60 todavía hay buen cine. Mucha gente diría que no, pero en los 60 hay buen cine. Hay buen cine de rock and rolleros, donde donde los jóvenes que hacían rock and roll, que hacían covers, y que hoy son mal vistos. Hoy está mal visto eso de hacer covers de música de afuera, pero eran legendarios y era una adaptación cultural. Y una adaptación cultural es más interesante que solo absorber la cultura que llega de afuera. Entonces, hoy en día yo creo que son interesantes. Suelen ser películas. Las películas de rockeros suelen ser películas muy animadas, muy alegres. Rockeros, pero también había otras esferas alrededor de esos rockeros. ¿Cómo se llama la novia de México? Eh, Angélica María, que era básicamente una idol, una especie de pop idol en su época. Eh, Estaba también hacia sus películas y estaba también en esa esfera.
Eh, Aparte de las películas de rockeros, comenzaban las películas y películas que explotaban a las estrellas un poco, que explotaban o que trataban de subversionar o de alterar la fórmula. Lo que los de las instituciones culturales adoran más ahora. De nuevo, películas de charros donde los charros son malvados. Por ahí hice una adaptación de Pedro Páramo que era un poco eso también. Supongo que son buenas películas, no sé. Había por ahí un crossover, películas crossovers de estrellas que siguen vivas como Reportaje o La Cucaracha. Supongo que son buenas. Películas como de Mauricio Garcés, que son... A mí me gustan mucho, no sé. Eh, Había películas interesantes. Yo creo que el país estaba adaptando bien a las nuevas modas, pero las nuevas modas fueron muy fuertes. Lo mismo que mencioné en el capítulo anterior, la monocultura. La monocultura, digamos que se conectó en los 50 en muchos países. Muchos países se conectaron a monocultura en los 50. Toda Europa se conectó en los 50. Pero algunos países se conectaron un poco tarde. Japón se conectó hasta los 60, 70. México se conectó en los 60, digamos. Que fue cuando se dio prioridad a la televisión y a la telenovela. Que eso le chupó vida a mucho del cine mexicano. Y pues no sé, se ha hecho cine mexicano. Yo no veo películas de lo que llamaron en algún momento el nuevo cine mexicano. Nunca he visto ni completa ni tu mamá también, ni, no sé, la primera noche, no sé, Cilantro y Perejil, no sé, Amores Perros, 21 gramos. No aguanto ver ninguna de esas completa. Hay la noción de que los mexicanos están enfocados en el cinema artístico, pero no sé, unas personas están apropiadas de eso. Tal vez ya no. Cuando murió el subsidio, había un subsidio del cine que muchos explotaban para su beneficio, para irse de vacaciones y hacer películas para ellos. Ya no existe ese subsidio. Por ahí en algún momento María Rojo quiso prohibir los subtítulos. También está que pedo. Y hubo muchas películas, como ya dije, en los 80s como sexicomedias de Alfonso Sayas, Alberto Rojas el Caballo, El Enano Tontón, una celebridad viviente. Bueno, ya no. Sí, celebridad, pero ya no viviente. Eh, Películas hechas en una semana. No sé, estoy pensando en... estas películas, estoy pensando en La Pulquería, estoy pensando en El Diablo no tiene sexo, estoy pensando en unos churros que son graciosos, son muy graciosos, no crean, pero no son buen cine. Ya no hay cine mexicano. No, les digan lo que les digan, no hay cine mexicano porque un cine puramente vulgar, como ya dije antes, un cine puramente vulgar para las masas del jajas no es una industria del cine. Un cine supuestamente artístico de los que se apropian nada más unas minorías, tampoco es buen cine. No hay cine. Que Eugenio Derbez se haya ido a Estados Unidos ahí a actuar con Adam Sandler, luego hubiera atropellado a alguien y se hubiera regresado corriendo, no significa que haya cine mexicano. Pero bueno, lo que existió es para enorgullecerse. Y si les gusta el entretenimiento de género, si les gustan las series, no sé, tipo Netflix, las series post Soprano, post Lost, o si les gusta la animación japonesa, ambas son culturas vivas acerca de entretener, no precisamente del arte, no precisamente de la vulgaridad, aunque a veces lo dudo. Entonces, muy probablemente si ven o si les interesa, no sé, el cine de Bollywood o lo que sea, entonces muy probablemente les interesaría el cine mexicano. Hay muchas joyas ahí y las joyas nadie les va a decir cuáles son las verdaderas joyas en el cine mexicano. Es algo que tienen que aprender por su cuenta. Eh, a ver cuánto tiempo llevo grabando. 48 minutos, pues sí, lo normal, lo mínimo que consigo para un buen episodio es media hora. ¿Qué más puedo decir? Me gustaría hacer una novela visual en la que los personajes son en la que es estilo retro, como Fallout, pero con cine mexicano. Eh, No tengan miedo a las películas en blanco y negro. Conserven. Yo en algún momento, sí les voy a contar. Yo en algún momento he estado considerando hacer un canal de YouTube. Yo hago muchos proyectos. Tengo un poco de déficit de atención. Hago muchos proyectos, pero los hago yo solos. De esa forma nadie me obliga a cambiar mis proyectos. Lo cual es algo bueno y también tiene un poco de malo, porque eso significa que todos los proyectos que hago yo, como este podcast, los hago yo, con mis manos. Si encuentro algún activo de uso libre, lo aprovecho, pero a menudo el arte, la imagen que está ahí, la dibujé yo.
de mi hija que están viendo, lo que van a ver el próximo año ya le estoy dibujando. Cada año va a haber una imagen diferente. Entonces, yo hago todos mis proyectos y por eso soy muy lento. Por eso en algunos capítulos hablo de que voy a participar en TikTok, voy a hacer no sé qué cosa, no sé cuál cosa, pero a menudo tarda mucho, pero hay gratificación. Aunque nadie esté escuchando esto, tengo gratificación al grabarlo. Me alegra, me entretiene. Y en algún momento he estado pensando qué cosas nuevas integro al proyecto. Hoy estoy pensando en escribir novelas visuales. Estoy aprendiendo a programar guiones en Rempi. Es bastante factible, que creo que sí voy a acabar haciendo. Y también en algún momento estuve pensando hacer un canal de YouTube en inglés. Mi inglés es bastante fluido, no saben. Pero acerca de cine mexicano. Porque aquí se preserva muy mal, como ya les mencioné. Eh, 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 Como ya les mencioné antes, la gente tiene ideas muy extrañas acerca de lo que es buen cine mexicano, de que hay que preservar y que no. Y esa falta de interés, esa oscuridad, de que alguien te habla acerca de Chabelo, pero lo dicen sin saber que Chabelo de hecho tuvo una carrera cinematográfica con Pepito y la hermana de Pepito, ¿cómo se llama? Lorena, algo así, de películas infantiles interesantes. Ese abandono que tiene el cine mexicano me hace pensar y lo que llegó a pasar en la Cineteca en los ochentas, que se perdieron muchos archivos importantes y no sé qué se haya perdido cuando Televisa quebró y acabó en manos de otras fuerzas, de otros inversionistas. El cine mexicano está muy abandonado y es algo que no hay que abandonar. Me pregunto si tal vez los anglos se interesaran de nuevo en este cine mexicano. Tal vez ellos harían un mejor esfuerzo en preservarlo que nosotros, porque sus películas las preservan muy fácilmente. Tienen ediciones completas, tienen muchos esfuerzos, aunque parezcan gente trivial, y hay mucha gente trivial y mucha gente a la que se le deja vivir sin ser conscientes de la vida y tierraplanistas y lo que sea, y votantes de Donald Trump. Hay mucha gente que se apasiona fácilmente por cosas y las preserva y las guarda y las procesa y las aprende y las entiende. Algo que aquí necesitamos más. Y yo creo que necesitamos, todo este podcast, todos mis proyectos no son tanto proyectos creativos míos como un intento de fomentar hábitos sanos a la hora de consumir cultura. Hábitos en los que la cultura nos ayude a entendernos mejor y a entender los ideales de otras personas mejor y a cruzar barreras y a cruzar fronteras. Todo lo que recomiendo, yo recomiendo animación japonesa, yo recomiendo novelas visuales, yo recomiendo también cine mexicano y eventualmente voy a hablar de películas que sean legendarias. También he estado pensando hablar de libros de ciencia ficción de la Edad de Oro, de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, de cada que lea un libro hacer un acompañamiento del libro. Tengo muchos planes de hacer cientos y cientos de capítulos acerca de todo lo que encuentro interesante. Hace poco descubrí que hay una película rusa, no, yugoslava, que es básicamente la trama de E.T., pero con una niña en lugar de un alienígena arrugado, y que se hizo 4 años antes. Eso es interesante, necesito ver esa cosa. Y el cine mexicano es importante, bueno, eran películas de muy alta calidad. Y valen la pena. Bueno, ahora sí voy llegando a la hora. Sí, 52 minutos, ya. Con eso le damos. Si son mexicanos, enorgullezcanse del cine mexicano. Si son extranjeros, enorgullezcanse de que son capaces de ver cine mexicano, de que hay mexicanos en el mundo. Lo siento. Y nos vemos la próxima semana.